El aire de septiembre en Puerto Vallarta era cálido, pero suave, con un toque de sal que llegaba desde el malecón hasta el patio del Hotel Boutique, donde se celebraba la boda de mi hijo. Había pasado meses asegurándome de que todo fuera perfecto, cada arreglo floral, cada elección del menú, cada costo oculto que cubrí en silencio para que Emiliano y Alejandra pudieran comenzar su vida sin deudas pesándoles. El sol se ponía, bañando el patio con una luz dorada que hacía brillar los manteles blancos. Estábamos a mitad de la recepción, con el tintineo de las copas y los invitados inclinándose sobre las mesas iluminadas por velas. Cuando Emiliano se puso de pie, pensé que iba a brindar por su novia, pero tomó el micrófono del soporte de la banda y carraspeó. Sus manos apretaban el micrófono con fuerza, los nudillos pálidos, y noté el leve temblor en su voz incluso antes de que las palabras golpearan. «Quiero decir algo», comenzó, recorriendo la multitud con la mirada antes de fijarla en mí. La mayoría piensa que la familia se construye con amor y respeto, pero yo crecí con una madre que me enseñó que también puede construirse sobre mentiras. Basura humana. Eso es lo que es. Abandonó a nuestra familia cuando yo era solo un niño. Fue como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Las conversaciones se detuvieron. El sonido de los cubiertos se apagó. Sentí que mis mejillas ardían, pero mis piernas se negaron a moverse. Vi a algunos invitados mirar hacia Alejandra, que estaba al borde de la pista de baile. Con su sonrisa tambaleándose en algo incierto, quise hablar, defenderme, decir que no era cierto, pero el peso de los años de cada sacrificio que él nunca vio, de cada rumor que su padre sembró me aplastaba el pecho. Mi garganta ardía por el esfuerzo de tragarme palabras que no servirían de nada. Así que dejé mi servilleta, me levanté de la silla y caminé hacia las puertas francesas abiertas al fondo del patio. El murmullo de las voces me siguió. El roce de las sillas, mientras la gente se giraba para mirar, mantuve la vista en el camino delante de mí, ignorando las miradas curiosas y las medias sonrisas incómodas de quienes no sabían a dónde mirar. Cuando llegué al silencioso pasillo más allá de la recepción, la música comenzó de nuevo, pero supe que nada de esa noche volvería a ser como hace unos momentos. 20 años antes, mi matrimonio con Javier Torres terminó de la manera más silenciosa y fea posible, no con gritos en tribunales, sino con una erosión lenta y deliberada para cuando firmé los papeles. Apenas hablábamos, salvo para pasar información sobre Emiliano. Aún así, las palabras llevaban espinas que no reconocí del todo hasta mucho después. Javier tenía talento para sembrar semillas. «Tu madre siempre pone el trabajo primero», le decía a nuestro hijo si me quedaba hasta tarde en la escuela durante la semana de exámenes. «Realmente no le importa», murmuraba cuando me perdía un partido de béisbol el sábado, porque estaba dando clases particulares a estudiantes que no podían pagar cursos de verano. Emiliano tenía solo 10 años entonces, demasiado pequeño para distinguir entre abandono y sacrificio. Trabajé en 2 empleos, directora de día, tutora privada de noche porque estaba decidida a mantener nuestra casa y pagar la colegiatura de su escuela privada. Recortaba cupones para el súper para cubrir las cuotas de sus deportes. Me quedaba despierta hasta tarde lavando uniformes y preparando lonches, incluso cuando mis ojos se nublaban de cansancio. Nada de eso apareció en la versión de la historia de Javier. Con los años, las visitas de Emiliano se hicieron más cortas, su voz más fría al teléfono. Me decía a mí misma que era solo la adolescencia, que el cariño volvería con el tiempo, pero cada día festivo, cada cena tensa, veía sus expresiones reflejando las de Javier, labios apretados en juicio, ojos entrecerrados ante el menor comentario. Incluso cuando se mudó a los 20, seguía ayudando el alquiler de su primer departamento en Guadalajara, la colegiatura cuando decidió estudiar una segunda carrera, el enganche para su primer coche,
incluso un buen pellizco de dinero para lanzar su negocio de consultoría. Firmaba los cheques en silencio, creyendo que el amor significaba estar presente incluso cuando no te querían, pero de pie en ese pasillo en la noche de su boda, con el eco de basura humana resonando en mis oídos. No podía evitar preguntarme si las palabras de Javier habían echado raíces tan profundas que nada de lo que había hecho en las últimas 2 décadas había marcado la diferencia. No sabía entonces que una pequeña parte de mí ya estaba volviendo al pasado, buscando dónde había comenzado todo a desmoronarse. Hace 3 años, Emiliano llamó un domingo por la tarde. Con un tono más ligero de lo que había escuchado en años. «Quiero que conozcas a alguien», dijo. Y antes de que pudiera preguntar, añadió, «Se llama Alejandra. Es importante para mí». Cuando llegaron a mi casa en San Miguel de Allende esa noche, lo vi de inmediato, la forma en que sus hombros se relajaban cuando ella reía, la ausencia de esa mirada reservada que tan a menudo llevaba conmigo. Alejandra Ramírez era elegante pero cálida, con una sonrisa fácil y un apretón de manos firme. Durante la cena, habló de su trabajo como ejecutiva de marketing en una empresa en crecimiento en Puerto Vallarta. Hacía preguntas, escuchaba con atención y, de alguna manera, hacía que la conversación pareciera un intercambio entre iguales en lugar de una entrevista. En las semanas siguientes, Alejandra y yo encontramos pequeñas formas de conectar. Intercambiamos listas de libros, a veces compartiendo ejemplares con notas garabateadas en los márgenes. Vino una vez a hacer un pozole conmigo, diciendo que quería aprender mi secreto para sazonar, aunque sospechaba que solo le gustaba tener con quién cocinar por un tiempo. Sentí que el espacio entre Emiliano y yo se estrechaba, poco a poco. Pero el cambio tiene una forma de llegar sin avisar, poco a poco. Las actualizaciones de Emiliano pasaron de ser sobre momentos compartidos a hablar de números, proyecciones y estrategias. Alejandra y yo estamos viendo unas oportunidades de negocio, decía. Tenemos que asegurarnos de que nuestros bienes queden en la familia. El lenguaje era preciso, cuidadoso y extrañamente distante. Noté también que cuando preguntaba sobre sus planes días festivos, fines de semana largos, él desviaba la conversación hacia el trabajo. Alejandra aún sonreía cuando hablábamos, pero había un nuevo brillo en sus palabras, como si cada frase hubiera sido medida antes de salir de su boca. Me dije a mí misma que no debía pensar de más, que las relaciones evolucionan y las prioridades cambian. Aún así, bajo la superficie de esas charlas corteses, sentía que algo cambiaba de nuevo, algo que aún no podía nombrar pero que reconocía de todos modos. Esa tenue esperanza que me había permitido sentir comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una cautela que no quería necesitar. Comenzó tan sutilmente que casi me convencí de que no era nada. Emiliano empezó a recortar sus visitas, acortando nuestras cenas de domingo con excusas vagas sobre plazos o eventos de networking. Cuando nos sentábamos juntos, la conversación apenas rozaba la superficie, temas seguros. Nada personal. Una vez, tomando café, hizo un comentario casual sobre cómo la verdadera familia son los que permanecen leales. Luego me miró como si evaluara mi reacción. Lo dejé pasar, aunque se asentó en mi pecho como una piedra. Ese verano, Alejandra me invitó a una carne asada en el patio de su nueva casa en la Riviera Nayarit. Se movía con facilidad entre sus amigos y colegas, riendo, rellenando vasos, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Yo estaba sentada cerca del asador cuando ella se alejó con una mujer que no conocía. Pensaron que estaban fuera del alcance de los oídos, pero las voces viajan en el aire libre. El matrimonio se trata de construir seguridad, dijo Alejandra, en voz baja pero segura. El amor es negociable. Su amiga soltó una risita, como si ya hubiera oído esto antes. Mi mano se congeló alrededor de mi vaso. Era el tipo de declaración que no se podía desoír. Una que se alojaba en tu mente y exigía contexto. Más tarde esa noche,
Mientras Alejandra pasaba con una bandeja de platos, mencionó casualmente que Emiliano ya había añadido su nombre a algunos de sus documentos comerciales. Antes de la boda, solo tiene sentido adelantar el papeleo, dijo, sonriendo como si no fuera nada. Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella podía imaginar. Emiliano siempre había sido cauteloso con el dinero, deliberado con los asuntos legales. Que diera un paso así tan pronto y tan calladamente no encajaba con él. Conduciendo a casa esa noche, repasé todas las visitas cortadas, las charlas reservadas, el comentario oído, el movimiento comercial. Mi inquietud se profundizaba con cada kilómetro. No sabía si Emiliano era quien controlaba todo o si era Alejandra. De cualquier manera, sentía una verdad formándose justo fuera de mi alcance, y no estaba segura de querer conocerla, pero también sabía que no podría dejarla ir. La noche después de esa carne asada, me senté en la mesa de la cocina mucho después de lavar los platos, mirando el condensado en un vaso de agua que no había tocado. Había pasado años diciéndome que no saber era más seguro, que me ahorraba el dolor de descubrir cuán lejos se había alejado mi hijo, pero ahora la inquietud era demasiado aguda para ignorarla. Llamé a un viejo colega de mis años como directora, un hombre que una vez tuvo que manejar un asunto delicado sobre la vida personal de un miembro del personal. Si todavía tienes el contacto de ese investigador que usaste, le dije, lo necesito. Así conseguí el nombre de Salvador Roarque. Salvador era un hombre alto y deliberado, con una calma que podía tranquilizarte o ponerte nervioso. Dependiendo de qué lado de su trabajo estuvieras, nos encontramos en un rincón tranquilo de una cafetería. Lejos de ojos curiosos, le conté toda la distancia de Emiliano, el comentario de Alejandra sobre la seguridad, la transferencia temprana de documentos comerciales, la frase oída en la carne asada. Admití que no sabía de cuál preocuparme más. Los vigilaré a ambos, dijo simplemente. Sin suposiciones, solo hechos. En las semanas siguientes, Salvador enviaba actualizaciones breves, nada concreto al principio, horarios de reuniones, compras, idas y venidas, luego una noche. Llamó, su voz era firme, pero tenía un peso. Deberías sentarte. Alejandra, dijo. Había sido vista reuniéndose con un hombre en un hotel del centro en 3 ocasiones distintas, siempre por la tarde, quedándose en más de 1 hora antes de salir por separado. Al mismo tiempo, Emiliano había estado moviendo dinero discretamente de una cuenta comercial conjunta a una bajo su propio nombre. Las transferencias eran lo bastante pequeñas para no levantar sospechas, pero constantes para acumular una suma considerable. Escuché, mi pulso lento pero pesado, como si cada latido cargara un nuevo peso. Traición, de ambos lados, diferente en forma, pero igual en su intención de ocultar algo al otro. Cuando Salvador preguntó si quería que siguiera, no dudé. Sí, dije, consigue todo, porque si la verdad iba a doler, necesitaba que fuera completa, no solo pedazos que permitieran a cualquiera fingir. Una vez que tuve la verdad, mi primer instinto fue enfrentarlos a ambos, ver sus rostros cuando las mentiras colapsaran. Pero las reacciones rápidas solo satisfacen un momento, y yo quería algo que durara. Quería que la verdad trabajara por mí, de una manera que no pudieran torcer ni ignorar, así que guardé silencio. Cuando Emiliano llamó para pedir mejoras de última hora para la boda, flores importadas, un ensamble de cuerdas de 12 piezas, cócteles especiales que sumaban otros 15,000 pesos al total, acepté sin dudar. Su voz era casi infantil cuando dijo, «Gracias, mamá. Sabía que no me fallarías». No dejé que oyera el cálculo frío en mi silencio. Mientras tanto, Salvador seguía trabajando. Me trajo registros bancarios que mostraban el goteo constante de transferencias a la cuenta privada de Emiliano. Había fotos de Alejandra llegando al hotel con lentes oscuros y saliendo con el cabello húmedo tras una ducha. Recibos de cenas cargadas a la cuenta comercial conjunta.
Cenas que no había compartido con Emiliano. Cada página que Salvador me entregaba era otro punto en la red que estaba tejiendo alrededor de ambos. Empecé a pensar en la boda no como una celebración, sino como un escenario. Todos sus amigos, familia y colegas reunidos en un solo lugar. Cada ojo sobre ellos. Sería el punto de no retorno. El momento después del cual ninguno podría reescribir la historia. Ensayé mi propio papel. Sería la madre generosa, sonriendo en cada brindis, pagando cada cuenta, dejándoles creer que me habían engañado. Si me veían como ingenua, la verdad golpearía más fuerte cuando finalmente llegara. No fue fácil. Cada vez que miraba a Emiliano, recordaba al niño que me saludaba desde el montículo de picheo. Cada vez que Alejandra me enviaba un mensaje alegre sobre sabores de pastel o colores de centros de mesa, pensaba en esa frase oída: el amor es negociable. Guardé esos sentimientos y me recordé que esto no era solo venganza. Se trataba de despojar las ilusiones que habían construido. Ilusiones que me habían mantenido fuera por años. La boda estaba programada para principios de septiembre. Y conforme la fecha se acercaba en mi calendario, me sentía menos como invitada y más como alguien preparándose para una noche de estreno. El sol de septiembre pesaba sobre Puerto Vallarta esa tarde, y dentro del salón de recepción. El aire acondicionado apenas podía seguirle el paso. Los invitados se abanicaban con los programas doblados. Gotas de sudor acumulándose en las frentes. El camión de la florería se había retrasado, dejando un hueco notable en los centros de mesa de una fila de mesas. Luego, el proveedor anunció que una de las bandejas de comida seguía en el horno, retrasando el servicio de la cena casi media hora. Vi cómo la mandíbula de Emiliano se tensaba con cada nuevo contratiempo. Regañó al coordinador cuando las copas de champán no coincidían con las de las fotos de la prueba. Gruñó a un mesero por traer el vino equivocado a la mesa principal. Alejandra, claramente avergonzada, intentó suavizar las cosas, pero cuando él descargó su irritación en ella, su voz se agudizó como vidrio. El murmullo cortés del salón se redujo a susurros incómodos. Para cuando comenzaron los discursos, la tensión era algo vivo. Me senté en silencio en mi mesa, con mi vaso de agua sudando en la mano. El padrino dio un brindis ligero, ganándose algunas risas dispersas. Luego Emiliano se puso de pie. Agradeció a los invitados por venir. Elogió la belleza de Alejandra. Y por un segundo fugaz, pensé que terminaría ahí. Pero entonces su tono cambió. Me miró directamente. La familia debería construirse sobre lealtad, dijo, con la voz resonando sobre las copas, desafortunadamente. No crecí con eso. Mi madre me enseñó que algunas personas solo aparecen cuando les conviene. Es basura humana. Y nos abandonó cuando era solo un niño. El silencio tras sus palabras fue más cortante que cualquier jadeo. Sentí mis mejillas arder, pero mi cuerpo estaba tranquilo, casi desapegado. Dejé mi vaso, empujé mi silla hacia atrás y me levanté, sin mirarlo. Caminé hacia las puertas francesas que daban al pasillo. Una vez en el corredor silencioso, saqué mi celular. Mis dedos no dudaron mientras escribía una sola palabra a Salvador ahora. Esa noche, de vuelta en casa, no repasé las palabras de Emiliano ni la forma en que el salón se quedó en silencio. Me concentré en los pasos que había planeado durante meses. El pago del alquiler que había estado cubriendo para su departamento en el centro de Puerto Vallarta cancelado. Entré a mi cuenta bancaria. Anulé la transferencia automática y eliminé su nombre de cualquier autorización vinculada. La póliza de seguro médico que había mantenido activa para él desde su primer trabajo terminada con un correo educado al proveedor. Las garantías de los préstamos comerciales que había firmado en su nombre, revocadas por escrito, con efecto inmediato. Cada acción sentía como cortar un hilo que había estado atado a mis muñecas durante años. Para cuando cerré mi laptop, me sentía más ligera, aunque el aire de mi sala aún cargaba el peso de lo que venía después. Recuperé el USB
que Salvador había preparado para mí. En él había fotos de los estados de cuenta ocultos de Emiliano, capturas de pantalla de transferencias del fondo comercial conjunto a sus ahorros personales. Y lo más condenatorio de todo, un intercambio de mensajes con un amigo sobre protegerse de Alejandra antes de que los papeles de la boda los unieran. Creé una nueva dirección de correo anónima, sin nombre, sin rastro. La línea de asunto era simple: para tu protección, adjunté una pequeña parte de los archivos, solo lo suficiente para hacerlos innegables, no tanto como para revelar toda mi mano. Y en el cuerpo del mensaje escribí: deberías saber esto antes de atarte más a él. Luego presioné enviar. 1 hora después, el mensaje se marcó como leído. No llegó ninguna respuesta, ni pregunta, ni negación. Solo un silencio tan absoluto que parecía deliberado. Me recosté en mi silla, mirando la calle tranquila más allá de mi ventana. En algún lugar de la ciudad, Alejandra ahora tenía pruebas de que el hombre con el que se había casado horas antes se había estado protegiendo contra ella. Si lo enfrentaba, ocultaba su conocimiento o planeaba su propio contraataque. No tenía intención de intervenir. El curso de colisión ya estaba trazado. 2 días después, los Ramírez organizaron un brunch posterior a la boda en su casa. Una amplia construcción de ladrillo cerca de la zona romántica. No había planeado asistir, pero la invitación llegó entre dientes apretados, y la curiosidad superó mi reticencia. La larga mesa del comedor estaba puesta con pan dulce, fruta y copas de champán a medio llenar con mimosas. Emiliano estaba sentado cerca de la cabecera, con aspecto agotado, pero compuesto. Alejandra a su lado, con un vestido azul claro que la hacía parecer casi serena. A mitad de la comida, ella dejó su tenedor, metió la mano en su bolso y deslizó un montón ordenado de papeles sobre la mesa. Antes de que sigamos como familia, dijo con calma, creo que es importante que todos aquí conozcan el panorama completo. Comenzó a desplegar los impresos: transferencias bancarias, estados de cuenta, notas resaltadas. Su voz nunca vaciló mientras explicaba que la cuenta comercial conjunta había sido desviada a una personal, que ciertas medidas se habían tomado sin mi conocimiento ni consentimiento. Luego miró directamente a Emiliano. Ya congelé nuestras cuentas conjuntas, dijo, y presentaré el divorcio esta semana. Las palabras aterrizaron con un suspiro colectivo apagado. La taza de café de un primo chocó contra su platillo. El rostro de Emiliano perdió todo color, su boca abriéndose y cerrándose una vez antes de que mirara los papeles como si los viera por primera vez, desde mi lugar al final de la mesa. Di un sorbo a mi café. Nadie me miró, y no hice ningún movimiento para atraer sus ojos. Este era su momento, no el mío. Emiliano no habló, y Alejandra no esperó a que lo hiciera. Recogió su bolso, se levantó de la silla y salió, dejando el montón de pruebas frente a él como un regalo de despedida para el invierno. Las piezas de la vida de Emiliano estaban dispersas. Los papeles del divorcio se firmaron rápidamente, sin batallas prolongadas ni intentos de reconciliación. La noticia de las cuentas congeladas y las maniobras financieras se extendió por la comunidad empresarial más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Los contratos que él consideraba intocables se evaporaron en semanas. Lo último que supe por conocidos mutuos fue que se había mudado a un departamento de una recámara encima de una tienda en la zona hotelera. El coche que le ayudé a comprar años atrás se había ido, reemplazado por un sedán más viejo con una abolladura en el guardabarros. Cuando hablamos intercambios breves y rígidos sobre logística, su voz tenía una planitud que nunca había oído antes. No me regodeé. Ese nunca fue el punto. No lo empujé de un acantilado. Solo me hice a un lado y dejé que la verdad cargara con su propio peso. Cualquier caída que experimentó vino de la carga que había elegido llevar en secreto. Mantuve mi distancia, no por rencor, sino para ver qué haría el tiempo.
¿Crecería la humildad entre los escombros? ¿O el resentimiento se endurecería aún más? No tenía respuesta, y no me apresuré a encontrarla. Una noche, mientras revisaba cajas en el ático, encontré una foto enmarcada de nosotros en su graduación universitaria. Él estaba con toga y birrete, su brazo rodeándome los hombros con soltura, una sonrisa que aún parecía sin reservas. Mi propio rostro lucía cansado pero orgulloso. Me senté en el suelo del ático por un largo rato, con la foto equilibrada en mis rodillas. No era exactamente nostalgia, más bien un inventario silencioso de lo que se había perdido y lo que aún podría salvarse si los cambios correctos echaran raíz. Dejé el marco a un lado, no de vuelta en la caja, sino en el estante junto a las escaleras, donde lo vería cada vez que pasara.